Sí, bienvenidos a Cortitos y al Pie. Soy José Adrián Sanabria y junto a mí está José Luis López, mejor Bueno, conocido como José Lu. buenas tardes, ¿cómo estamos? Nada, vamos a empezar con un proyecto que llevamos pensando desde hace mucho tiempo y la verdad que estamos ilusionados, ¿no? Por empezarlo. Y bueno, Sí, no. primero de todo mencionar que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram y también en TikTok, que lo dejaremos por abajo por la descripción. Así que nada, vamos a empezar pues, hablando de, bueno, por qué nos empezamos a enganchar al fútbol. Bueno, antes de nada decir que somos cortitos y al pie, somos dos amigos que básicamente nos gusta mucho el fútbol y más, alguna cosa más, iréis descubriendo poco a poco que de la cabeza no estamos demasiado bien, pero bueno, intentaremos pasárnoslo lo mejor posible. ¿Y por qué nos gusta el fútbol? Porque el fútbol nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas y se ha convertido en algo tan importante como para querer tener un espacio en el que podamos hablar de ello largo y tendido. Yo básicamente diría porque es más que un deporte, es un sentimiento, ¿no? ¿Tú qué opinas, José? Bueno, sí, ¿no? O sea, es un deporte que te enseña algo especial, ¿no? O sea, sentido de compañerismo, sentido de valores. La verdad que yo que estoy jugando al fútbol, llevo muchos años jugando al fútbol, te enseña bastantes cosas que incluso las puedes aplicar en el día a día, ¿no? Y es algo único, ¿no? Compartir con personas eh, que no conoces de nada, como aficionado, momentos inolvidables. Y yo creo que eso es la magia que tiene el fútbol, ¿no? Sí, y aunque no seas aficionado a un equipo o seas realmente acérrimo a un club en específico, yo creo que el fútbol lo que te tiene que enseñar es que es un deporte para todos, que es un deporte en el que aprendes muchísimo viéndolo, disfrutando, comprendes que hay algo más aparte del mero hecho de jugar 90 minutos corriendo detrás de un balón, que las aficiones hacen mucho, que hay un mercado detrás, hay todo, lo que se dice hoy en día, un negocio, ¿no? Detrás de esto y ya no solo el mero hecho de la comercialización de los partidos, la comercialización hacia las televisiones, sino que realmente es algo que mueve tanto, tanto, tanto dinero que es una dimensión por encima del deporte. No, sí, sí, o sea, como tú muy bien has dicho, o sea, es que el fútbol eh, en sí es un espectáculo, pero mueve una cantidad enorme de dinero, como pues bueno, podemos ver grandes equipos, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid en general, por ejemplo. Luego tenemos otros clubes como puede ser City, PSG, que bueno, tienen ciertas ayudas, pero bueno, también mueven mucho dinero. Y luego Y no, también, evidentemente, en los últimos años el fútbol, con la irrupción del dinero de Arabia Saudí, de los Emiratos, de Qatar, pues ha tenido una inyección de dinero tan brutal que es la que está propiciando que veamos contratos como el que ha firmado Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain, fichajes estratosféricos, cifras por jugadores que antes nos parecerían impensables, pero también evidentemente es culpa de la globalización. Al final, gracias a que podemos acceder a la información de manera completamente remota y de manera gratuita, pues podemos enterarnos de qué ocurre en cualquier parte del mundo y en el mundo del fútbol es así, podemos enterarnos de qué ocurre en cualquier liga del mundo y podemos enterarnos de por qué las cosas suceden y por qué no. Evidentemente también hay una gran labor periodística por detrás, pero eh, es algo que viene acompañado de eso, del mundo de la globalización y que realmente pues combatirlo posiblemente para aquellos que
piensen que el fútbol de antes no fuera mejor que el fútbol de ahora, pues es muy difícil porque evidentemente al vivir en un mundo tan conectado, tan intercomunicado, es prácticamente imposible de frenar. Pues sí, porque por ejemplo tenemos el caso de la entrada, ¿no?, de los denominados clubes estados, como es Manchester City, Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain, como quieras llamarlo. Algunos o, lo o pronunciarían Newcastle, perfecto. que entran Sí, jeques además. eh, que obviamente inflan el mercado. Tú antes, un jugador hace menos de 20 años te costaba 40 millones, tú pagabas 40 millones por un jugador y te ponían de Sí, loco, ¿no? pero Pero ahora ha sí, sí. cambiado mucho el fútbol, ha cambiado muchísimo. Ahora, por ejemplo, Eh, Mbappé cobrando casi 100 millones anuales, a mí me parece una locura. Eso es algo pero impensable, yo pero creo. es algo que te cuento, o sea, es algo que, por ejemplo, el Madrid ficha a Vinicius con 16, 17 años por 45 millones de euros, que es una auténtica animalada por un chaval de 16, 17 años. O sea, y estamos hablando de que hace no tanto tiempo, que hace 20 años, 45 millones de euros era un auténtico dineral por un jugador de fútbol. Yo creo recordar que el fichaje más caro del mundo por aquel entonces era Zidane, y el valor en pesetas era como de unos 60-65 millones de euros, que es una cosa eh, Era, brutal, ¿no? sí, Era una cosa de Florentino Pérez se ha vuelto loco, lo ha vuelto a hacer, eh, sí, pero sí, ahora vemos que un fichaje por 65 millones de euros es un fichaje de un jugador que puede destacar, pero que tampoco es una figura de talla mundial, ¿no? exactamente. O sea, ahora mismo un jugador que te valga en torno a 50, 70, 80 millones es un chollo de decir, joder, qué barato me ha salido, ¿sabes? Y antes, joder, que te valía eso y decían, joder, es que vale muchísimo dinero. O sea, vale muchísimo dinero. Ahora mismo ese precio, por lo inflado que está el mercado, está bien para poder fichar a un jugador, pero lo que has dicho tú, es un jugador que pues, podría considerar que no es estrella mundial o supercrack, sino que está un escalón por debajo de ese tipo de jugadores, ¿sabes? Claro. Pero pues bueno, si presidentes que saben manejar bien y saben llevar bien sus negocios, pues sí que pueden sacar buenos jugadores, crear mundiales, como por ejemplo el caso de Thibaut Courtois, que para ser un portero como está el mercado ahora, Florentino lo sacó bastante barato. Pero bueno, ya sabemos que bueno, Florentino Pérez en tema de negocios, pues sabemos que independientemente del equipo que sea, sabes que como presidente y sobre todo como hombre de negocios es muy, muy bueno. Sí, no, al final los presidentes, los directores deportivos al final no acaban de ser más que representantes de una empresa, aunque la empresa pertenezca a los socios y contribuyentes del equipo o pertenezca a un capital social como pueden ser las sociedades anónimas en España. Básicamente, de todo esto hablaremos en este espacio aquí en Cortitos y al Pie, pero también hablaremos de cosas muy curiosas, de anécdotas que hemos vivido a lo largo de nuestra corta vida, gracias a Dios, en el mundo del fútbol, momentos de nuestros respectivos equipos, eh, Yo, momentos por los que hemos pasado y realmente hemos disfrutado, hemos llorado, hemos sufrido. Pueden ser muy variados y todo esto querremos contarlo para vosotros aquí en Cortitos y al Pie. Por ejemplo, antes de crear algún tipo de polémica, aquí mi compañero José y yo pues somos rivales, somos de los dos equipos más grandes de la capital de España. José es del Real Madrid, yo soy del Atleti. Pero en este espacio no trataremos de crear gresca ni crear polémica y seremos siempre lo más objetivos posible con nuestros dos equipos. Evidentemente hay rivalidad, pero es una rivalidad bastante sana y yo creo que tenemos que saber reconocer qué cosas malas hace nuestro club para poder también entender, vamos, para poder entender la dimensión del fútbol
de una manera más amplia, no ofuscarte, no quedarte centrado en apoyar a tu equipo y considerar que el resto pues evidentemente no son mejores o simplemente no te representan. Yo creo que hay que ser crítico y cuando tu club lo hace mal, saber achacárselo. Pues sí, o sea, eso es muy importante, ¿no? Que saber diferenciar, obviamente, yo soy pues muy madridista, pero yo obviamente cuando hay que ser un objetivo, pues obviamente hay que ser objetivo, no por ser de un club no tiene que cegarse con los colores y no ver, reconocer a otros jugadores de otros equipos, la grandeza de otros equipos. O sea, obviamente hay muchos grandes jugadores que están en otros equipos que no sea en este caso el Bayern Múnich, el Real Madrid, y también eh, grandes instituciones, ¿no? Y además también José y yo hemos pensado en traer ciertos invitados que iremos trayendo a lo largo de la semana, donde también queremos dar cierta visión al fútbol base, eh, fútbol regional, fútbol preferente, fútbol autonómico, que la verdad que no tiene eh, no tiene mucha repercusión en ese sentido porque bueno, no tiene tanta importancia obviamente como puede ser primera, segunda división. Sobre todo nos centraremos en esos casos de fútbol de primera, pero también queremos hablar de lo dicho, fútbol regional, fútbol base básicamente. Traeremos entrenadores o grado, entrenador tercer grado y gente que sabe lo que dice, y yo de manera personal puedo decir que voy a traer a gente que la verdad que es muy interesante escuchar y es un privilegio que compartan sus conocimientos porque saben mucho de fútbol. Y una cosa que yo creo que también debemos hacer en este espacio es, como tú bien dices, dar más visibilidad a fútbol que la gente normalmente no tiene noticia o no tiene constancia de que realmente existe, incluso en divisiones como pueden ser la primera RFEF, la segunda RFEF, pues esas divisiones que son el tercer y el cuarto nivel del fútbol español, que por ejemplo una cosa que hacen muy bien ligas como la inglesa es que potencian mucho también sus categorías inferiores, y yo creo que para mí es algo que tendríamos que hacer porque evidentemente yo creo que también se merecen un espacio, ¿no? Y se merecen ¿cómo decirlo? Una especie de recompensa por parte de alguien de algún medio, porque evidentemente también son jugadores que se dejan vulgarmente, se dejan los huevos en el campo y evidentemente pues yo creo que tienen que tener ese cachito, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya hablaremos más adelante de este tipo de fútbol, de este tipo de fútbol base, de este fútbol de regional, preferente, autonómico o primera RF, bueno, etcétera. Y bueno, eh, queríamos hoy empezar a hablar un poquito de la actualidad del fútbol. Sé que vamos un poquito atrasados con el tema, pero bueno, queríamos empezar hablando pues de la sorprendente para mí, eh, sorprendente no fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, ¿no? Renovando hasta 2025 con el Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain, para los críticos. Eh, Y Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Donde, bueno, a mí me parece una pasada. O sea, un jugador Bueno, ya... al final yo creo que Mbappé también lo que ha estado ha sido muy presionado, ¿no? Evidentemente es una situación muy jodida para un chaval tan joven en la que tienes enfrente posiblemente al club más grande del mundo, al club con más títulos,
al club con más copas de Europa, al club más importante de Europa, con más seguidores del mundo, al equipo que más gente conoce. Si hablas de fútbol, prácticamente Real Madrid es uno de los equipos que te sale instantáneamente. Sí, sí, no, obviamente, porque es que... Y, y yo creo que básicamente esa presión que ha tenido de decir es el club más importante del mundo. Tengo al presidente de la República Francesa por detrás diciéndome que me quede. A un expresidente de la República Francesa diciéndome también que me quede. Al dinero de prácticamente de la dinastía Altani Qatarí encima de la mesa. Más de 100 millones por temporada. Yo si fuera Kylian Mbappé sería muy difícil la decisión que pudiera tomar, ¿no? Evidentemente es mucho dinero, mucho durante pues prácticamente 3 años. Te vas a llevar una pasta limpia solo del club, sin contar contratos publicitarios, comisiones, primas. No, sí, Y, que y obviamente realmente es una pasada, o sea, tanto es dinero una... por un jugador, es una pasada. O sea, es que es algo que es que es impensable. O sea, ya la gente, sobre todo aquí en Madrid, obviamente, criticaron mucho lo que cobraba Messi cuando renovó por el Barça con su último contrato antes de irse al Paris Saint-Germain. Sí, sí. Que se O criticó sea, mucho y parecía una locura. acuérdate de lo que... Acuérdate de... Tampoco esto es una cosa también del fútbol, de que no hace tanto el contrato más caro, más alto de un jugador de fútbol en el mundo era el de Eto'o, acuérdate, cuando fichó por el equipo este ruso, por el ANZI, que eran 25 millones limpios al año y ya nos estábamos llevando las manos a la cabeza de decir, pero qué pasta está cobrando este, pero que esto es una puta locura. Y vemos que ahora los contratos, pues evidentemente son una cosa completamente distinta, ¿no? Vemos a Mbappé que ha renovado por eso, por 100 millones limpios al año, que Sí, es una auténtica barbaridad. O sí, sea, sí. pero una auténtica barbaridad. O sea, es algo inédito, yo creo. Porque a lo largo de la historia, pues obviamente sí que ha habido jugadores que en su momento sí que cobraban mucho para su época. Pero es que hemos llegado a un punto que, es que son 100 millones. O sea, tío, son 100 millones. Sí, Es sí, una sí, sí, locura. sí. O Es sea, que es es... que básicamente lo que ha hecho Al-Khelaifi y el Emir de Qatar es coger y lanzar el billete, pues bueno, como coger ahí el saco de billetes y toma. Y ahí pues bueno, también se ve que me da Pero pena yo una... porque antes, obviamente, como no se pagaba tanto, ahí se veía pues qué jugadores iban a un equipo pues por sentimiento de pues yo soy de este equipo de chiquito, yo quiero jugar en ese equipo. Pero es que ahora con el dinero, como que ese sentimiento se ha perdido. Era, por así decirlo entre comillas, ahí puede haber muchos jugadores mercenarios en el sentido de donde más me paguen yo voy a ir. Aunque juegue, por ejemplo, en el Manchester City, bueno, no, juego en el Manchester United y el City me ofrece 50 millones al año y no voy al City porque me ofrecen más pasta. La verdad que ese tipo de valores, yo creo que a lo largo de los años, con este mercado, la verdad que sí que está empeorando muchísimo. Y Al final... sí, sí, Al final todo el mundo se mueve por dinero. O sea, al final yo creo que hay muy poquitos jugadores que ya tengan, que pongan a los clubes por delante y que pongan al quedarse en el club que aman por delante que al dinero. O sea, es una cosa que al final mueve conciencias, ¿no? Y una cosa que yo creo que también le ha podido pasar a Mbappé, ¿no? Con todo esto, es que él ha elegido la solución también más fácil, ¿no? Una cosa que comentaba ayer Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la entrevista que le hizo Pedrerol en el Chiringuito, quizá lo que ha elegido es la solución más fácil a salir de una situación en la que él se sentía prácticamente aterrado. O sea, es la presión acumulada de tanta cantidad de dinero y la presión acumulada de tener fuerzas políticas en tu espalda. O sea, yo no he visto jamás, y te lo digo como aficionado al fútbol, nunca he visto a, a un presidente de un país detrás del tener jugador. que opinar de que no, que se quede Mbappé en París es bueno para Francia.
Que se quede es lo que debería hacer. No, jamás he visto eso. Y mira que por la Liga Española ha pasado Cristiano, ha pasado Messi, ha estado Beckham. Ha habido auténticos jugadorazos. Hemos tenido también auténticos mafiosos y mercenarios de presidentes de equipos que han hecho fechorías. Pero realmente no he visto nunca algo parecido. Nunca. No, no, o sea, y yo creo que seguiremos viendo cosas más fuertes, o sea, ahora mismo estamos todos, pues, en shock, por así decirlo, por lo que estamos viviendo ahora, o sea, porque esto no se había visto nunca, pero, por ejemplo, el fichaje del PSG también, fichando a Neymar, pagando 222 millones, nos parece una locura. Ahora, es que el Madrid, estamos hablando que ofreció por Mbappé el verano pasado 200 millones de euros, que el PSG lo rechazó. O sea, para que nos hagamos una idea todos, eh, el nivel económico que tienen esos equipos es bestial, o sea, es bestial. Que sí, que obviamente el Real Madrid sí que está muy bien económicamente y se puede permitir mucho. Y pueden decir, no, es que se puede considerar un club de estado y tal. No es lo mismo porque obviamente eh, clubes como Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, que bueno, ahora aunque esté en una buena situación económica, yo creo que la Porta lo está haciendo bastante bien y está sacando más o menos el club a flote. Yo creo que lo va a acabar sacando. O clubes como el Atlético de Madrid, son los propios presidentes que buscan de manera sin que les ayude en otros estados, un estado, como si ayudase el propio Estado de España a estos equipos, les dan dinero cada año para que puedan fichar, para que van a hacer sus cosas, como hacen con los clubes estados, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo creo que bueno, la FIFA, la UEFA tendrían que regular más el fair play que no se está haciendo para nada. Y bueno, básicamente pues es regular más eso porque lo que está haciendo es que se infle mucho el mercado y que bueno, al final pues acaba afectando y está afectando hasta a los propios aficionados, porque inflan todo, Mm. ya sea entradas, camisetas, todo, etcétera, muchísimas cosas. Y quizá la única manera que ha tenido el PSG de evitar que Mbappé se vaya ha sido esa, ¿no? Ha sido el inflar el contrato de una manera increíble, pero yo lo que quería decir es, quizá el único equipo que hubiera sido capaz y que yo creo que puede ser capaz el día de mañana de fichar a Mbappé es el Madrid. Sí, sí, obviamente, o sea, porque Es el Madrid, pero por la... Ya no solo por capacidad económica, sino porque es un equipo que está acostumbrado a esto. Es un equipo que ya no es la primera vez que desembolsa mucho dinero por un jugador. Hemos dicho, Zidane 65 millones, pero acuérdate del verano que vienen Benzema, Xavi Alonso, Kaká, el propio Cristiano que viene por 94 millones, Kaká creo que viene por 60. sí, sí, Fichas a Benzema por creo que también fueron 30-35. Xavi Alonso del Liverpool también, Arbeloa, Albiol. Es una ventana de fichajes increíble en la que te podías dejar 300 millones de euros fácilmente. exactamente, o sea, antes, O sea, el Madrid es un equipo que está acostumbrado a estos desembolsos. Y sí, luego igual la situación de pagar lo que se pagó por Bale o lo que se pagó por Hazard es sí, como equipo que está acostumbrado y como equipo que es tan grande que básicamente los millones los recupera. O sea, no ha pasado como ha pasado con el Atlético de Madrid en el pasado, que hasta hace bien poco ha estado pagándole la deuda a Hacienda, o como está pasando con el Barça, que tiene una masa salarial exponencialmente alta. sí, eh, escandaloso, o- pero el Madrid, en cuanto a sus cuentas, es un equipo es un equipo realmente saneado y es un equipo que yo creo que realmente es el único del mundo, sin contar evidentemente Manchester City, Newcastle, y Paris Saint equipos Germain, que puedan disponer del dinero de prácticamente de un estado. Es el único club de fútbol del mundo que puede fichar a Kylian Mbappé. Y sí, sí. según lo que dijo Florentino ayer, espérate que no suceda. Bueno, sí, o sea, porque, a ver, ahora mismo, pues con el calentón, obviamente, los aficionados del club merengue, pues, no quieren saber nada de él, o sea, porque obviamente
el sentimiento que hay en la parte blanca de la capital es de traición, de que Mbappé pues ha reído del Madrid porque él podría haber renovado hace mucho y porque lo ha hecho en último momento. En un principio había dado el sí al Real Madrid. La verdad que ha habido ciertos gestos que han sido feos, ¿sabes? Que obviamente a clubes como el Atlético de Madrid o Club Barcelona, que son rivales directos en la Liga Española, y bueno, también obviamente en la Champions, les ha venido en cierta parte bien, porque, joder, no venía Mbappé, que es uno de los mejores jugadores que hay mismo actualmente. Pero luego, por otra parte, es malo porque si hubiese llegado Kylian Mbappé a la Liga Española hubiese recuperado bastante caché que perdió bueno, se terminó de confirmar un poco la decadencia como mejor liga del mundo con la salida de Sergio Ramos y Leo Messi, obviamente. Y yo creo que una cosa que sí creo en todo el tema este de la polémica que se ha creado, ¿no?, en el fichaje de Mbappé, que es el que al final quien va a acabar perdiendo más va a ser él, aunque gane muchísimo dinero, va a perder la oportunidad de jugar en el Real Madrid, que ahora mismo además campeón de Europa, con un proyecto por delante bastante ilusionante, ¿no?, para el aficionado del Real Madrid. Se están fichando en juventud, ¿no? Ya se ha renovado ese centro del campo prácticamente, ¿no? Esos Casemiro, Kroos, Modric ya tienen su recambio en Camavinga, Tchouaméni y Fede Valverde. Romeni. Sí. Es Romeni. Pero la verdad que sí, o sea, la verdad que el fichaje de Tchouaméni puede dar, la verdad que tiene expectativas el chaval, o sea, todavía es muy joven, obviamente no se puede pedir lo mismo. 22 añitos, casi 100 kilos de fichaje, pero quizá la mayor polémica en el fichaje sea esa, ¿no? El precio que se le ha puesto a Tchouaméni. Claro. Pero yo creo que es un chaval que a la larga va a cumplir. Ya se le ha visto más de una vez con Francia, aunque ahora mismo no estén en su mejor momento, pero ya se le ha visto con Francia que apunta a muchas maneras, y el Madrid es uno de los mejores clubes del mundo para crecer, y yo creo que puede cumplir. Exactamente. Luego también cabe destacar, y la verdad que me llamó bastante la atención, y ya le seguía la pista desde principios de esta Champions, de esta última edición, que bueno, el Liverpool se ha hecho con los servicios de Darwin Núñez del Benfica, y la verdad que me parece un delantero muy interesante, jugador además ya bastante efectivo arriba, que se vio en la vuelta en Anfield, donde pues mete el señor de golazo, y la verdad que ahí yo creo que es el momento en que dice Jürgen, ya este tío le quiere en mi equipo. Yo quiero ya, vamos, si le puedo fichar hoy, le ficho hoy. O lo quiero para ayer, ¿sabes? Como se suele decir, ¿no? ¿Tú qué opinas de Darwin Núñez? Darwin Núñez a mí me gusta mucho, le vi hace años cuando jugaba en Almería, y era una opción más o menos plausible. Todavía no había debutado en un equipo de primer nivel, había llegado de Peñarol, era muy joven, pero en el Almería jugó muy bien, y la cláusula era muy baja. Yo creo, no sé si pedían, muy baja, no sé si pedían 15-20 kilos, que hoy día por Darwin Núñez hubieran sido prácticamente una ganga, ¿no? Y la verdad es que estos 2 últimos años en el Benfica ha sido cuando realmente ha explotado, ¿no? Esta edición de la Champions, el partido que hace contra el Barça, el primero en andaluz, es increíble. De hecho, el primer gol es suyo en el minuto 1. Sí, exactamente. Luego, pues básicamente el partido que le ficha, o sea, que le vende al Liverpool es, como bien dices, el partido de vuelta de octavos. No, sí. Y la verdad, es un fichaje para el Liverpool que me puede recordar a Luis Suárez cuando llegó a la Premier, por juventud y por características. También es un futbolista alto, corpulento y rápido, pero también que la pega, que la parte. No, sí, o sea, en todos los sentidos. Salvando las distancias con
Luis Suárez, que evidentemente es uno de los mejores delanteros centros que hemos visto en los últimos 20 años en el mundo del fútbol. Obviamente. O sea, que Luis Suárez, ahora Karim Benzema, que está a un nivel estratosférico, Mm. quitando esas distancias. O sea, es muy buen delantero, ¿sabes? Sí, no, Que y se... es una apuesta a futuro que el Liverpool yo creo que ha hecho muy bien, ¿no? Os cobra que con Luis Díaz en el mercado de invierno. O sea, Luis Díaz empezó a despuntar en el Oporto, empezó a despuntar, hizo una Copa América con Colombia muy, muy buena. Y el Liverpool, evidentemente, pensando en renovar esa tripleta de ataque, que yo creo que poco a poco ya se está resquebrajando, ¿no? Esa posible salida de Sadio Mané al Bayern de Múnich, Firmino teniendo un rol menos participativo, saliendo más desde el banquillo. Es una apuesta a futuro la que tienen con Darwin Núñez. Evidentemente Salah es el comandante, ¿no? Es el baluarte en el ataque del Liverpool. Pero yo creo que el equipo de Klopp ha hecho las cosas muy bien. Y bueno, pues lo único que le faltaría para acabar de mejorar y renovar, yo creo que sería un recambio natural a Henderson, Sí. que ahora mismo no lo hay. Porque Naby Keita evidentemente es un pivote como Fabinho, y luego fichaste a Thiago para suplir la baja de Wijnaldum, pero yo creo que falta ese recambio de Henderson que creo que tiene que llegar tarde o temprano. Sí, sí, sí. Y luego también, eh, hablando del Liverpool, pues el nivel que un central, la verdad que me ha sorprendido, era central Konaté, ¿no? Central que la verdad que muy potente aéreamente. O sea, aéreamente hablando es muy potente, va muy bien de cabeza. Lo demostró contra el Benfica en Champions, como mencionó ya el partido, pues en ese mismo partido, pues creo, si no recuerdo mal, que tanto en la ida como en la vuelta, o en la primera parte y la segunda de la vuelta, mete gol de cabeza de córner, con un salto Sí, espectacular, entrando como un tren, que nadie lo para. O sea, la verdad que también eso ha sido un buen descubrimiento, ¿no? Para el Liverpool. Y bueno, ya Klopp lo lleva demostrando mucho, con jugadores que, bueno, así de primeras no son muy conocidos. Véase, pues Virgil van Dijk, Mané, Firmino, Salah, que son tíos que sí, son conocidos, tal, pero no apuntan a ser cracks y mundiales. A Van Dijk lo coge del Southampton. A, a Mané yo creo que también lo cogía del Southampton. sí, a Mané llega del Southampton. De aquel Southampton me acuerdo que jugaba Mané de extremo izquierdo, de extremo derecho jugaba, si mal no me equivoco, creo que era... ¿cómo se llama el chico este? Ahora no me saldrá. Jugaba de media punta Steven Davis, en punta Pelé y Dusan Tadic. Jugaba por la derecha Dusan Tadic, el del Ajax. Sí, La verdad era cierto. un Southampton muy divertido, pero sí, como bien dices, ¿no? Trae a Virgil van Dijk de Southampton, trae a Mané igual, los convierte en figuras. A Salah después de que el Chelsea básicamente lo vilipendiara y lo vendiera regalado a la Roma después de una cesión en la Fiorentina, tal. La Roma no explotó, pero tuvo un nivel muy alto, que fue el año del gol de Manolas, si mal no me equivoco. Puede ser, sí, puede ser. Sí, sí, creo Y que sí. ya luego lo ficha el Liverpool, y en el Liverpool pues se ha convertido en uno de los mejores. Exactamente. Y es algo que Klopp hace muy bien, ¿no? Como hizo con el Borussia de Royce, Götze y Lewandowski. Sí, Y lo que Gundogan, decías, grandes sí, jugadores. también. O sea, hablando de Konaté, yo diría que de aquel Leipzig que queda tercero en Liga, llega a cuartos de Champions, de aquel Leipzig el tapado era Konaté, porque Exactamente. hacía pareja con Upamecano, y en la selección sub-21 de Francia también hacía pareja con Upamecano. Y creo que realmente es muy bueno Dayot Upamecano, pero el Bayern se fijó en él, y Konaté se quedó un año más en el Leipzig, y hasta que ha llegado el Liverpool, y
Y yo creo que también suplió una carencia que tenía el Liverpool, ¿no? Con esos centrales, con Nat Phillips, con Joel Matip, que no encontraban una pareja de baile perfecta para Van Dijk. Exactamente, ¿no? Porque tenía pues allá a Joe Gómez, a Matip, que bueno, sí, o sea, eran centrales que podían cumplir su función, hacer su trabajo, pero no de manera brillante, o sea, sí que un notable, un bien notable, pero nunca un sobresaliente, ¿sabes? Mm. Pero bueno, la verdad que el Liverpool está haciendo temporadas espectaculares. Estamos hablando de que, no siendo un club de estado, está luchando de tú a tú contra el City, que puede fichar lo que quiere, que este año además, y que ahora vamos a mencionar el fichaje de Erling Braut Haaland, que se ficha por el Manchester City. Mm. eh, que bueno, o sea, es que le lucha de tú a tú, y la verdad que, o sea, el trabajo de Klopp, como coge Klopp a ese Liverpool que estaba en Europa League, que es que viendo el equipo que hay ahora con el que él cogió, es que se podía decir que eran el día y la noche, ¿no? Ahora ha mejorado bastante y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Segunda en Liga, llegando a la final de la Champions, aunque cayendo 0-1 contra el Real Madrid, tras pues, una espectacular exhibición de Courtois, pero bueno, ya Courtois ya hablaremos de él, pero una locura de portero. Sí, no. Lo que ha hecho en la final de la Champions es básicamente para que le hagáis una estatua allí Sí, sí, en la Castellana. O sí. sea, os damos la placa si queréis, eh. Sí, sí, de buena O sea, placa. yo os la regalo. Pero como bien dices, ¿no? Yo creo que es el Liverpool post Benítez, que tiene entrenadores a Kenny Dalglish porque se va de Benítez, luego tiene a Brendan Rodgers. Sí, o sea, Yo creo que aquel Liverpool era un equipo sin rumbo, sí, que evidentemente le lastraba una cosa y es que no podía ganar la Premier. Estuvo a punto con Brendan en 2014, que pierden la Premier en dos partidos. exactamente. O O sea, sea, pierden la Premier en dos partidos. El famoso del resbalón de Gerrard, que mete gol de Mbaba solo, el partido contra el Chelsea. Que básicamente la jugada del segundo gol, del 2-2, la mm. genera Yago Aspas después de un córner pésimo. No, sí, sí, O sea, pero ahí se demuestra lo que es el fútbol, ¿no? O sea, Steven Gerrard, alguien mítico dentro del Liverpool, es que es mítico, o sea, sí, y del de, fútbol inglés, de evidentemente. empezar la remontada contra el Milan en esa Copa de Europa mítica, De gol de eh, cabeza. ahí de pasar a eso a poder ganar una liga y resbalarte y cagarla. O sea, Mm. es lo que te da el fútbol, ¿no? Momentos tan alegres y luego momentos tan tristes. Pero bueno, al fin y al Sí, cabo es, pues bueno, lo dicho, lo que tiene de bonito el fútbol, que algunas veces te da y otras veces te quita. Y es la magia que tiene, ¿no? Algunas veces es si eres, injusto y otras veces es justo. Más injusto que justo, obviamente. Y si eres del Atleti, te provoca eh, sufrir de afecciones del corazón durante toda tu vida. sí, sí. Sobre todo la Champions es algo que al conjunto No. rojiblanco siempre se ha resistido y siendo sinceros yo creo que ya pues obviamente les tocará dentro de poco porque han luchado mucho por ella y obviamente también tienes que tener ese punto de suerte, ¿no? Porque con una mala noche en la gran competición europea, en la competición europea por excelencia, pues te vas para casa. Ya se vio con el City en semis, con el PSG, bueno, esta Champions con el Madrid, que es inexplicable, ¿no? Que te cogen 15 minutos, 2 minutos, 3 minutos durante toda la eliminatoria y te la remonta. Sin mostrar un gran juego, pero una gran competitividad y tirada de corazón y pasión y de ese definido ADN. Pero luego el Atlético de Madrid, obviamente, pues sí que se ha forjado eh, una buena historia en la Copa Europa, pero yo creo que se puede forjar aún mayor, obviamente. Ya, yo creo que
sería justo que el mundo del fútbol le diese una Copa de Europa al Atlético de Madrid, sobre todo yo creo que al Cholo Simeone, que bueno, ya sabemos que desde la llegada del argentino al banquillo del Atlético de Madrid pues le cambió totalmente el rostro y la dinámica al equipo y le llevó a competir contra los grandes equipos de Europa. O sea, Le- es el único entrenador que yo haya visto que en una final de Champions haya podido aguantar al Real Madrid. O sea, es Mm. que yo recuerde, el único que ha podido llevar a la prórroga al Real Madrid ha sido el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. En las últimas Champions del Madrid, a partir de 2014, el único equipo que le ha hecho sufrir al Madrid de verdad es el Atleti. Exactamente. Porque la Juve, vale, sí, te empata gol de Mandzukic, golazo en Cardiff, nada. Le metes otros 3 en la segunda parte. El Liverpool, Karius. Exactamente. Y ya luego esta última se apareció la Virgen llamada Thibaut Courtois y Vinicius Junior metió la que tuvo que meter el Madrid. O sea, metió la que tuvo. Exactamente. Pero bueno, volviendo y retomando un poco la actualidad, que nos hemos ido un poco. Nos gusta, Eh, nos gusta. exactamente. Aquí ya os hemos dicho que nos gusta mucho el fútbol. Vamos a hablar ahora de, pues, bueno, el fichaje de Erling Braut Haaland por el Manchester City, que bueno, eh, volviendo al mismo tema que llevamos hablando, al igual que Mbappé era uno de los objetivos del Real Madrid, pero bueno, de ese tonteo que al final acabó en nada de Mbappé, el Madrid se queda sin Haaland y Haaland se va al City. Yo creo que muy buena Pero incorporación para Guardiola, que la verdad yo creo que el gigante noruego es una máquina. para mí, siendo sincero, me gusta más que Mbappé. Pero porque a mí me gustan mucho los nueves. Y me gustan mucho los nueves corpulentos, rápidos, porque una cosa que tiene Haaland es que también es muy rápido y que la pegan muy bien y que la pueden pegar con las dos piernas. Para mí, yo me quedo mucho con eso, ¿no? Y es una cosa que valoro. Pero yo creo que lo bonito hubiera sido que Haaland hubiera acabado en el Barça, ¿no? Como también se estuvo tonteando mucho, mucho con el Barça de la posibilidad de que Haaland pudiera ir al Barça, pero nunca tuve la sensación de que lo tuviera cerrado ni con el Barça ni con el Madrid. Yo creo que nunca tuve la sensación, como si la tenía con Mbappé, que yo era de los muchos que decía, no, Mbappé va a acabar en el Madrid tarde o temprano, y, y ya veréis cómo va a jugar de blanco el jugador francés, pero con Haaland nunca la tuve. Y yo creo que es vamos, una incorporación excelente para el City, porque yo creo que de lo que ha pecado en los últimos años, ya con un Agüero renqueante y con Gabriel Jesús, de lo que ha pecado el City es de no tener un 9. Y yo creo que desde los últimos años de Agüero es el primer 9, porque Agüero tampoco es que fuera un 9 puro, luego se fue reconvirtiendo, ¿no? Como ha sido el caso de Benzema o como ha sido el caso de Cristiano. Totalmente. Pero lo que le hacía falta al City era un 9 puro, un jugador que pueda aprovechar esos centros que te puedan colgar Riyad Mahrez, que te pueda colgar sobre todo Kevin De Bruyne. Para mí, posiblemente de los mejores mediocentros que hay en el fútbol hoy día, pero ya luego ya tendremos tiempo para debatir sobre los mejores mediocentros que yo creo que hay ahora mismo en el mundo del fútbol. Yo creo que es vamos, complementa perfectamente al equipo de Guardiola, y yo creo que Pep le va a saber sacar mucho partido al noruego. Por supuesto, ¿no? Porque obviamente se ha visto, ¿no? Que a Guardiola, pues, desde que se fue el Kun y que tiene, pues, ahora a Gabriel Jesús en la delantera, pues, se ha visto que no juega con un 9 puro como tal, sino con más falso 9, ¿no? También siempre se ha caracterizado así. Guardiola le gusta mucho el juego del toque. Más, pues por así decirlo, él fue el filósofo que inventó el tiki-taka, que dio pues, pie a ganar el Mundial 2010, que A introdujo esa ver, filosofía introdujo esa filosofía en el fútbol español. O sea, y eso, en mi opinión, yo creo que ahí tuvo cierta influencia y bueno, ha tenido influencia en el fútbol mundial. Pero bueno, yo creo lo que ahora que con la incorporación de Haaland en el City va a tener
lo que le ha faltado mucho, y yo lo vi, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Real Madrid, le faltó ese 9 puro que enchufase todo, que, que te entre en el área, que esté en el área y que te remate todas, que tienes una ocasión por partido y que te la enchufe para adentro. Además, un tío corpulento, grande, alto, rápido, lucha todo y mete tan bombazos. Yo creo que es un delantero temible para los centrales. O sea, es el peor delantero que te puedes cruzar. O sea, porque si nos encontramos con otro tipo de delanteros, como a lo mejor puede ser Gabriel Jesús, que es más bajito, tal, puede tener a lo mejor un poquito mejor de tren inferior, básicamente, pero no es lo mismo, ¿sabes? O sea, un delantero tan corpulento, tan grande, con tanta velocidad, tanta explosividad y tanta definición de cara a puerta, es que es imparable. O sea, igual que Mbappé, o sea, son dos jugadores que para mí ahora mismo están en el mejor rendimiento a nivel mundial. O sea, son personas que más Mbappé ahora mismo que Haaland, porque Haaland está ahora lesionado, temas lesiones esta temporada Sí. le han lastrado mucho, pero estando a su mejor nivel los dos, la verdad que están un escalón por encima de todos. Y cuidado con el tema lesiones, cuidado con que, porque eso es lo que hemos visto con Ansu Fati, cuidado que no sea un jugador que las vaya encadenando de manera prácticamente progresiva. Ansu Fati, desde que tuvo aquella fatiga lesión de menisco, las ha ido encadenando y es una pena porque para mí, de lo que he visto últimamente en cuanto a talento español, ha sido de lo mejor. Y yo creo que Haaland, si se cuida y si tiene un buen equipo médico detrás y un buen equipo de fisios, yo creo que puede abandonar esa dinámica, ¿no? De tener lesiones constantes y explotar, ¿no? Y demostrar que es uno de los mejores nueves hoy en día y que por números básicamente lo está haciendo, ¿no? Prácticamente va a gol por partido, que es una cosa que yo hacía un montón que no veía. Y es una locura. Es una locura. Y bueno, hablando también del Fútbol Club Barcelona, se ha estado últimamente estas semanas hablando mucho del posible fichaje de Robert Lewandowski por el club catalán. Y bueno, yo creo que es un fichaje que puede ser posible, la verdad, porque ya. Yo creo que se va a hacer. Yo creo que se va a hacer. No es secreto O sea, que Lewandowski ya ha confirmado que él no quiere seguir en el Bayern, quiere tener nuevos retos, nuevos objetivos y obviamente yo creo que beneficiaría, yo creo que para bien al Fútbol Club Barcelona, al equipo de Xavi, a la Xavineta, tener un Lewandowski que bueno, yo es lo que he pensado, y antes de que fichase por ejemplo el Fútbol Club Barcelona a Memphis Depay, yo pensaba que era un gran jugador, pero no top mundial, está un escalón por debajo. Yo creo que sí claro. da mucha repercusión y se le puso mucho peso a un jugador que no alcanzaba el nivel de echarse la espalda a un equipo y a un club como es el Fútbol Club Barcelona, que son palabras mayores. Lo de Depay pasó, acuérdate, cuando fichó por el United. Depay viene del PSV haciendo un temporadón en el PSV y siendo el mejor jugador de Holanda. O sea, viene de ser el mejor jugador de Holanda, lo ficha el United, que a acababa de vender a Di María al City, que le había salido rana. O sea, Di María ficha del Madrid al United, no juega en el United, no le da continuidad a Van Gaal y lo venden lo venden al PSG. Y fichan del PSV a Depay, le dan las 7 y le confían en que sea el mejor jugador del mundo. Y eso a Depay le pudo. Y al final acabó saliendo al Olympique de Lyon, que es donde mejor rendimiento ha dado. Pero yo creo que Depay ahora mismo en España podría jugar perfectamente, incluso en un Atlético de Madrid o sobre todo en un Valencia, en un Betis, ¿no? En esos equipos, Sevilla, en equipos que están un escalón por debajo, peleando por los puestos de arriba, pero que no son ni Madrid ni Barça y no estás sometido a esa presión a la que yo creo que Lewandowski ya está acostumbrado, ¿no? Viene de vuelta, ya es veterano. Es un fichaje que yo creo que para el Barça te asegura 1 o 2 años a pleno rendimiento y yo creo que es lo que está buscando el Barça, ¿no? Ahora mismo, como por ejemplo el fichaje
el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang en invierno, pues es un fichaje como ese. No, sí, Y, obviamente. y ha dado un Lewandowski, gran rendimiento Aubameyang, ¿no? Para lo que se esperaba después de todos los problemas de indisciplina con el Arsenal. Ha dado un grandísimo rendimiento, ha marcado muchos goles y yo creo que ha tenido un impacto inmediato en el Barça que va a continuar la temporada que viene. pues sí, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que Lewandowski a lo largo de su carrera pues ha demostrado ser un 9 puro que, bueno, enchufa todo. Un delantero que no llega a ser, pues, por los dos que han estado siempre en la cima del fútbol, como han sido Cristiano y Leo Messi, pero hubiese marcado aún más época de la que ha marcado en el Bayern. O sea, un delantero que me acuerdo que no sé si fue un partido contra el Wolfsburgo, no me acuerdo 5 si goles. metió 5 goles, nada más sale del Sí, banquillo y mete 5 goles, tío. sale del banquillo contra el Wolfsburgo, mete 5 goles en 9 minutos, que es cuando él mete el último, que es un auténtico golazo, y se queda Guardiola flipando. Guardiola era el entrenador del Bayern por aquel entonces, se queda completamente atónito de lo que acaba de hacer Lewandowski, pero yo creo que es uno de los mejores nueves que he visto en mi vida. O sea, te puedo decir, yo creo que he visto bastantes delanteros, pero siendo consciente realmente de lo que es el fútbol, he visto muy pocos capaces de hacer lo que ha hecho él, meter 40 y tantos goles en una temporada en la Bundesliga, que no lo había hecho nadie desde Gerd Müller en los 70. Una auténtica locura, y yo creo que va a venir al Barça. Lo que pasa es que se va a tener que tener unas condiciones que no van a ser las mismas que tenía en el Bayern. Se va a tener que bajar el sueldo y va a tener que vivir bajo unas jerarquías que yo creo que Xavi impone al grupo, y en las que, hablando de novedades en Can Barça, hay alguno de los emblemas, ¿no? del barcelonismo que se ve con un pie más fuera que dentro. Como Obviamente. puede ser Gerard Piqué, ¿no? Sí, después de, bueno, la cantidad de polémicas que ha causado, ¿no? El central catalán a lo largo, bueno, siempre ha tenido esas polémicas, ya sabemos, bueno, cómo es el carácter de este jugador, ¿no? Que fuera de los terrenos de juego le gusta ser, pues, un jugador picantón, le gusta picar, sobre todo a la afición del Real Madrid, bueno, su rival directo, y bueno, luego también ahora, ¿no? Con este problema de el divorcio que ha tenido con la cantante colombiana Shakira. Pues bueno, ha habido mucho revuelo y ahora pues se ha confirmado, bueno, no se termina de confirmar, pero dicen que Xavi Hernández le habría comunicado a Gerard Piqué que no contaría con él para la temporada que viene. Y la verdad Y que es además algo inédito. alegando problemas de indisciplina y comportamientos, no sé cómo ha dicho, no sé si malos comportamientos extradeportivos o algo así. No sé si... Básicamente que le ha dicho, y eso es una cosa que respeto mucho de Xavi, yo sabía que iba a hacer cuando llegara al Fútbol Club Barcelona, que es algo que hizo Guardiola y es algo que hizo Cruyff. Yo vengo, pero yo decido lo que quiero en el vestuario. Y yo lo que quiero en el vestuario es un grupo. Y si tú no vas a beneficiar a mi grupo, puerta. Espera un ¿Qué hizo momento. Guardiola, qué hizo Guardiola cuando... Repite un momento. Que es que... Ah, Perdonar, pero hay un problema de audio, pero bueno. Repite. eh... escucha, corta esto ahora y ya está. Y básicamente, una cosa que yo creo que Xavi ha hecho y que hizo Guardiola, por ejemplo, ha sido lo de decir: yo vengo al Barça, impongo mi estilo en el Barça, pero yo decido cómo quiero que sea el vestuario y cómo quiero que sea el grupo. Y si un jugador no me beneficia a futuro en el grupo, evidentemente lo que va a tener que hacer es marcharse. No voy a contar con él. ¿Qué hizo Guardiola cuando llegó al Barça? Guardiola apartó a Ronaldinho, apartó a Deco y quería apartar a Eto'o. Pero a Eto'o lo dejó una temporada más y al final le dio buenos resultados, pero a la temporada siguiente fichó a Ibrahimovic porque no contaba con jugadores, no contaba con ciertos jugadores que sabía que no le iban a beneficiar en el grupo. Lo mismo hizo también, por ejemplo, con Yaya Touré. Acabó fichando a Keita, acabó fichando a Mascherano. Y Cruyff hizo lo mismo en su día, apartó a todos los capitanes del Barça, a los jugadores que llevaban
10 años, 12 años en el club y empezó a fichar gente de su confianza y acabó ganando 4 ligas seguidas, ¿no? Y yo creo que es algo que también tiene un poco parte de ese ADN Barça, ¿no? Ese ADN que dejó Cruyff en el Barcelona como jugador y como entrenador. Y es algo que sabía que Xavi iba a hacer y que si Xavi no cuenta con Piqué, va a acabar saliendo del Barça porque no va a jugar ni un minuto. Bueno, sí, exactamente. O sea, si siguen en ese plan, en esa línea Gerard Piqué, por muy importante que haya sido a lo largo de la historia del Fútbol Club Barcelona, de lo que haya dado, obviamente si no tienes una cierta disciplina, pues puedes acabar fuera. No puedes tener ese tipo de carácter, no puedes hacer ciertas cosas porque obviamente hay que mantener representas a una institución superior que a ti y bueno, obviamente pues tienes que mantener ciertas formas que algunas veces pues no sabe mantener Gerard Piqué y que no tiene esos límites que de vez en cuando pues bueno hay que tener, pero obviamente siempre le ha pasado al central español, pero bueno, yo creo que ya se verá al final de este mercado de verano que pasará con Piqué, pero bueno, ya sabemos que pase lo que pase, pues impactará al mundo, ¿sabes? Que se vaya Piqué del Barça después de tantos años, pues será una novedad, obviamente, dará que hablar. No, evidentemente. Y además, habiendo dicho Piqué que se quiere retirar en el Barça, que el Barça es su vida, pero es una cosa que yo sé que Xavi va a sopesar y lo va a tener que pensar fríamente. Y si finalmente anuncia que lo aparta, Piqué lo va a tener muy complicado para seguir en el Fútbol Club Barcelona. Pues sí, bueno, ahora vamos a seguir hablando de un poco, vamos a pasar de la actualidad, a hablar un poquito de la Liga de Naciones o la Nations League, que Y bueno, vamos a hablar un poquito de selecciones, ¿no? sí, que muchos critican, ¿no? La convocatoria de la selección española que lleva a cabo Luis Enrique, sobre todo un jugador que en el 90% de las ocasiones, por no decir el 100%, siempre es el más señalado, es Eric García, ¿no? El central de Fútbol Club Barcelona. La gente dice bueno, que es un central que no tiene nivel para representar a la selección española, ya que, bueno, consideran que hay centrales como, por ejemplo, Nacho, que están a un mayor rendimiento y que pueden favorecer más al juego de la Roja. Y bueno, también llevando a otros jugadores polémicos que a lo mejor no han jugado mucho o no se han visto mucho, no han tenido mucha continuidad a lo largo de la temporada, como puede ser Pablo Sarabia o Llorente del Leeds, que la verdad que la gente critica mucho a Luis Enrique por eso, porque no han tenido muchos minutos en sus respectivos equipos y la verdad que al técnico de la selección se le ha machacado mucho por eso. Y yo creo que lo que está haciendo Luis Enrique es muy parecido, no es igual ni mucho menos, porque yo creo que la prensa lo está respetando bastante más de lo que le respetó a Luis Aragonés en su día, cuando decidió desconvocar a Raúl, no convocar a Albelda y toda esta generación de jugadores, ¿no? Rubén Baraja, Michel Salgado. Sobre todo con el tema de Raúl hubo un montón de polémica, los periódicos prácticamente mataron a Luis Aragonés, pero yo creo que lo que está haciendo Luis Enrique es algo muy parecido, ¿no? Yo creo que está intentando por lo menos formar un grupo con ciertos jugadores de su confianza y no va a bajarse de ahí, sabiendo además cómo es Luis Enrique y cómo las ideas que siempre tiene, ¿no? Y cómo lo transmite de cara a la prensa, ¿no? Sabemos que es un entrenador que de cara a la prensa pues no es fácil de tratar, pero yo tengo la sensación de que está haciendo una cosa muy parecida. Eric García, evidentemente, pues se le critica mucho porque se puede ver como el señalado de los fallos en los últimos partidos de la selección, ¿no? Esos goles
de la República Checa a la espalda de la defensa, siendo él quien controla el fuera de juego y quien controla la línea defensiva, pues yo creo que evidentemente lo señalan, ¿no? Esos ciertas equivocaciones que pueda tener el central y que puedan suponer el coste de un partido. Luego jugadores como Pablo Sarabia, por ejemplo, se ha hecho una buena temporada con el Sporting de Lisboa, ha jugado este año bastante, pero yo creo que eh, ¿cómo decirlo, no? Que no convoque a jugadores como Iago Aspas, que no convoque jugadores, bueno, Gerard Moreno en esta convocatoria creo que está lesionado, entonces no ha ido, o que no convoque, como bien dices, a Nacho Fernández después de haber hecho un buen año con el Madrid, o incluso a jugadores como Raúl Albiol, que pese a tener 36, 37 años, son jugadores que se muestran muy solventes y muy seguros en defensa y que son capaces de todavía cumplir con la selección cuando por ejemplo, les ha llamado. Albiol siempre ha cumplido y yo creo que sería un buen aliciente para la selección, además por toda esa experiencia que tiene Albiol, porque también es uno de los supervivientes, ¿no? De la generación de la generación gloriosa, ¿no? Con Busquets, de haber ganado el Mundial, haber ganado las Eurocopas, y yo creo que aportaría también esa visión al grupo de que ni cuando ganamos somos tan buenos, ni cuando perdemos somos la mayor mierda del mundo, y que es a veces tan necesaria en un grupo. Pero también tengo claro que yo creo que hay que confiar en Luis Enrique, que hay que dejarle trabajar, que Dejen trabajar a Luis Enrique. dejen trabajar a Luis Enrique. No dejaron trabajar a Koeman, por favor, dejen trabajar a Luis Enrique ya de una puta vez. Por favor. Y yo creo que de cara al Mundial va a tener un grupo fijo, por lo menos. Vamos a ver a jugadores como Pedri siendo titulares indiscutibles. Yo creo que el centro del campo, Busquets es una pieza fundamental, pese a que esté mayor ya y que no sea el mismo que hace 10 años, 12 años, pero yo creo que es una pieza fundamental. Su recambio natural evidentemente es Rodri. Vamos a ver a Unai Simón en portería casi con total seguridad. Íñigo Martínez en defensa también, y arriba pues veremos básicamente cosas muy parecidas a las que hemos visto, depende de cómo llegue Ansu Fati. Morata seguro, Gerard Moreno, Dani Olmo, Sarabia, Oyarzábal cuando llegue, que ha tenido una gravísima lesión. Pero yo creo que va a ser un grupo bastante parecido al de la Eurocopa, pero con algunos retoques, ¿no? Como puede ser la incorporación de Gavi, que yo diría ahora mismo es la sensación, ¿no? Del conjunto nacional. Obviamente. O sea, yo creo que bueno, ya Luis Enrique nos ha callado a la mayoría de españoles la boca, sobre todo a los merengues en la última Eurocopa, donde se criticó mucho al seleccionador por no llevar a jugadores españoles del Real Madrid. Y bueno, acabó llegando, ¿no? A esa semifinal contra Italia, que bueno, personalmente yo creo que el conjunto español se mereció llevarse la victoria. Somos mejores. Fuimos superiores a Italia, pero bueno, es lo que tiene el fútbol, como ya he dicho antes. Algunas veces te da, otras veces te quita, y muchas veces es injusto. En ese caso pues fue Los injusto, penaltis. donde jugadores como Dani Olmo fallan el penalti, que hicieron un partidazo, y la verdad que bueno, yo estoy un poco desacuerdo con la convocatoria de Eric García, porque me parece un poco polémica, un poco que yo creo que Eric García ahora mismo pues no es un central que tenga nivel, ¿no?, para representar a la selección española, porque a mí no me parece que esté entre los 4 mejores centrales españoles del mundo, ni de cerca. O sea, obviamente hay bastantes centrales españoles mejores que Eric García, como puede ser Nacho Fernández, que siempre cumple, y la verdad que con Laporte, con Pau Torres podrían hacer muy buena defensa, sobre todo ahí atrás, jugando con 2 o 3, incluso 3 centrales. A lo mejor 3 centrales sería muy mala opción, pero con 2 centrales, siendo los centrales titulares Laporte, Pau Torres o Nacho, uno de esos 3, yo creo que pueden hacer cosas, y ya como cuarto central pues incluso sí que podría entrar Eric García o Llorente, o bueno, Íñigo Martínez, obviamente.
Sí, Creo no, que yo lo que creo con Eric García es que puede que sí vaya convocado, pero para mí no puede ser titular. Para mí no puede ser titular. O sea, teniendo centrales como Laporte, que juega en el City, teniendo centrales como Íñigo García, Íñigo García, iba a decir, Íñigo Martínez, que son titulares con el Bilbao, o qué decirte, tío, no sé, Pau Torres, que está haciendo muy buenas temporadas con el Villarreal, pues yo creo que evidentemente Eric García ahora mismo, que no está siendo ni de lejos el mejor central del Barça, o sea, para mí Piqué este año ha hecho un mejor año que Eric García, Araujo ya ni te cuento porque para mí este año ha sido el mejor central y defensa del Barça, sí, ¿no? Y ha sido y uno de los mejores de la liga, para sí, mí. sí, no, sin duda, pero yo creo que hay mejores opciones. O sea, para mí hay mejores opciones. Pero es como lo que pasa en la delantera, ¿no? La crítica a Morata de, no, pero es que Morata es un delantero que no es goleador, que siempre vive en el fuera de juego, que es muy fallón. La cosa, pues que la solución sería llevar a Yago Aspas, ¿no? Siempre va a haber esa crítica, ¿no? Y yo creo que Luis Enrique es el encargado de resolverla y él tendrá que dar una solución a esos problemas y yo creo que tendrá que obrar con un convencimiento de que no puede dar un bandazo y que básicamente después de haber tenido un resultado tan bueno en la Eurocopa, habiendo sido finalista de la Liga de Naciones, también te digo de aquella manera, eh, yo creo que España tiene que salir convencida de que puede hacer las cosas bien. No de que pueda ganar, pero de que pueda hacer las cosas bien. Y bueno, también cabe mencionar el nivel que está llevando ahora pues la selección francesa, ¿no? El papel que está haciendo en la Nations, que yo creo que es destacable pues porque está siendo un desastre. Empezó empatando contra Dinamarca, creo que fue, con un... o perdiendo, no me acuerdo, creo que fue empatando, con un buen gol de Benzema, pero aún así eh, la selección francesa está teniendo carencias y está siendo pues bueno una excepción en cuanto a la Liga de Naciones y Mira, te cuento. Francia empezó perdiendo con Dinamarca 1-2, empató exactamente, con Croacia y con Austria y el segundo partido con Croacia lo perdió. o sea, lleva actualmente dos derrotas y dos empates, o sea, no gana ningún Dos, partido, dos puntos. lleva 2 puntos, sigue siendo Pero Francia. es una situación muy similar a la que está viviendo Inglaterra, que el otro día vio como Hungría Le le ganaba. metía 4 en casa, en Inglaterra. La peor derrota inglesa lo vi desde 1928 en su casa. Ni el 3-6 de Hungría en el 53 fue tan dura, o sea, no hubo 4 goles de diferencia. Es la primera vez que Inglaterra pierde en Inglaterra de más de 4 goles de diferencia. Es una cosa increíble. Y bueno, Italia, además también, en el mismo grupo que Inglaterra y Alemania, un nivel bastante dejando que desear, ¿no? No, sí, 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 o sea, son selecciones que obviamente tienen una presión extra, ¿no? Que las selecciones que, entre comillas, son pequeñas, como pueden ser Hungría, bueno, Dinamarca, son más pequeñas obviamente como las top mundiales, como pueden ser Francia, Alemania, España, Inglaterra, que bueno, son potencias que en teoría tienen los mejores jugadores. Hmm. Tienen ese plus, ¿no? Tienen ese plus de bueno, de presión, de decir no puedo hacer el ridículo, no me puede ganar esta selección que a priori es inferior o bastante inferior a mí. Y bueno, a lo mejor eso les pasa factura a los jugadores, a los ingleses, con esa diferencia de 4 goles en casa contra Hungría. La verdad que fue una auténtica sorpresa y bueno, como tú ya has dicho, dando esos datos, es algo histórico. O sea, es apabullante que una selección pueda salir así. Bueno, ya se vio también en la anterior Nations League, em, esa victoria de España humillante a Alemania, que fue histórica. Y bueno, o sea, obviamente para mí personalmente esta nueva competición que se han sacado del bolsillo me parece, pues, con palabras un poco
discretas que sobra bastante, por no decir otra cosa. Y no, es una Porque, competición para que te evites, en vez de que juegues amistosos, pues te juegas un título. exactamente, Pero tampoco hay la emoción que tienes de coño, verano de Eurocopa, verano de Mundial, de puta madre. Pero aquí no la tienes. Y hablando de Italia, el otro día le he metido 5 a Alemania. Tampoco la mejor Alemania de los últimos tiempos. Pero Italia, después de ganar la Eurocopa, le mete 3 a Argentina en la finalísima. Le mete 5 a Alemania el otro día. Esta selección fue campeona de Europa, ¿eh? Pero también te digo, viendo la alineación del partido, vamos, faltan jugadores por un tubo de las últimas convocatorias, incluso de la Eurocopa, ¿no? Ves jugadores como Cristante, Fratesi, Raspadori, claro, claro. Politano, nombres un poco para rellenar, ¿no? No son los jugadores, no son los Chiesa que nos podíamos Claro. encontrar, los Insigne. A ver, eh, pero es que obviamente eso lo hacen para reservarse para el mundial. Ah, no, para. Perdón. Sí, para el mundial, sí, no, desde luego. Como no se esperen hasta noviembre, lo llevamos jodido, José Lu, cabrón. Obviamente, pero si no se clasifica para el mundial. Italia. También, también es cierto. Por eso lo digo. Es que es muy gracioso. Sí. Ay. No, pero obviamente. O sea, también es que como que... Es que los cataríes que se hayan movido el mundial de verano Nos han a jodido el diciembre. mejor verano. Nos han jodido el mejor verano de cada 4 años. O Claro, sea, el mundial obviamente. hubiera empezado el día 10 de junio. Sí, 10 de junio. sí. O sea, España ya habría jugado su primer partido. Nah, nos han jodido. Te quitan esa cervecita en la terraza con tus colegas viendo el Oh, partido. vamos a ver el mundial con gorro y abrigo, tú. Eso es una vergüenza, lo que hace el dinero. Va a ser increíble. Va a ser increíble. Pero bueno, Y. básicamente eso. O sea, yo creo que es una competición que, bueno, pues, sí, a lo mejor se pusiesen otras fechas y tal, pues es que tampoco desde su creación ha sido algo No, novedoso, ha sido Dani. algo que la verdad no ha causado gran impacto. Y es más, la gente, yo a lo mejor en mi opinión y es lo que veo yo, pero la gente como que no se interesa mucho no es lo mismo decir, oye, que se va a jugar la Eurocopa, oye, se va a jugar la Nations League. Eh, Muchas veces, pues bueno, la Pero es que Nations además League la quiere ver Pepito y sus amigos, ¿sabes? Porque yo... y además el formato es como muy raro porque juegas la fase de grupos durante todo un año y luego Exactamente. juegas No es Final Four. eh, una Final Four al año siguiente. Exactamente. Y están divididos a su vez. Hay cuatro grupos que y por cada división, o sea, hay cuatro divisiones y en cada división hay cuatro grupos. Y de esos cuatro grupos sale de los primeros una Final Four de esos primeros grupos. Estando en la segunda, tercera y cuarta división, los que ganan la siguiente edición están en la siguiente división. Y bueno, los que han quedado últimos en primera, segunda, tercera bajan de división, obviamente. Pero bueno, o sea, es un formato un poco lioso y a mí me costó pillarlo. Que ahora mismo pues no lo habré explicado muy bien, pero más o menos es así. Es muy complejo, es muy difícil y la verdad que no es muy llamativo. Como puede ser obviamente la Eurocopa o el Mundial, que se celebra cada mucho y es algo que motiva a la gente a verlo. O la Copa América, por ejemplo, también. Eso es. Y bueno, ya hablando de la Copa América, pues bueno, a lo largo de estos días, de este mes que hemos ido subiendo cosas a redes sociales, hemos ido subiendo diversos reels o TikToks a nuestras redes sociales donde, bueno, pedimos que comentéis sobre ciertos jugadores, ciertos iconos, ¿no?, del mundo del fútbol y bueno, respecto al fútbol sudamericano queríamos hoy el programa terminar hablando de, bueno, el gran Ronaldinho Gaucho, que bueno, para mí era un auténtico mago con el balón, o sea, para mí el mejor regatador de la historia y que era un tío que bailaba samba en el campo, o sea, por
mucho que me joda admitirlo, y que era un jugador del Fútbol Club Barcelona. Ese tío a mí me ha levantado el asiento y la verdad que ha sido un espectáculo verlo jugar. Para mí, Ronaldinho es la magia del fútbol. O sea, para mí Ronaldinho es el... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo intentar decirlo? O sea, Ronaldinho tenía algo que yo no lo he visto nunca a otro futbolista, ¿no? Es esa capacidad de engañarte con el balón, esa capacidad de desborde, capacidad de magia, de generar magia con el regate. Básicamente ser un gambeteador nato, además tener un buenísimo disparo. Ha marcado auténticos golazos, pasaba el balón que daba gusto. Era un jugador súper completo, pero que además te hacía vibrar con esos regates, ¿no? Eh, ¿cómo se dicen, tío? Esas elásticas, esas bicicletas. Y además, una cosa que yo nunca he visto a otro jugador de fútbol, siempre jugaba sonriendo. Siempre. Ese Ronaldinho del Barça, esos años del Barça, cuando gana el Balón de Oro, cuando ganan la Champions en París, ese Barça jugaba sonriendo. Y la sonrisa del Barça era Ronaldinho y era una auténtica locura de jugador. O sea, acompañado muy bien por arriba con Julié, con Ludovic Julié y con eh, Samuel Eto'o, pero yo creo que como Ronaldinho no había nadie en ese equipo y en ese momento en el fútbol. El gol que le mete al Chelsea, que se queda parado en la media luna del área, parado, literalmente, Sí, empieza sí, sí. a jugar con el pie y de repente la pega al palo, no llega a check porque es un balón que va tan ajustado que es imposible de parar. El primer gol que mete en Liga contra el Sevilla, el famoso que se va metiendo hacia adentro, pega un zambombazo, esto, Revienta el larguero. rebota al larguero, va abajo, vuelve a rebotar al larguero, es una locura de gol. Sí, sí, no, y lo único malo El, que tuvo este jugador fue que no extendió más su nivel. Básicamente porque le ha pasado mucho a... Le ha pasado mucho al, a Ronaldinho, que fue la fiesta. O sea, la fiesta se lo llevó. pero a muchos, a muchos. A ver, por ejemplo, está el caso de Romario. Romario era un golfo, pero un golfo. O sea, pero un golfo. Y era también una cosa de jugador increíble. Un tío que ha marcado más de 600 goles en su carrera, que es una auténtica barbaridad. Pero también le podía la fiesta, por ejemplo. Robinho el primer año del Madrid. Cuidado, Robinho el primer año del Madrid, pero también le pudo la fiesta. Guti, hablando de jugadores españoles. Jugadores extranjeros. Paul Gascoigne, posiblemente el jugador inglés con más talento que yo he visto. Ha habido muchos casos. Muchos, muchos. A ver, Pero ha habido muchos casos y además brasileños. O sí, sí. sea, Obviamente Ronaldinho, yo opino que pudo ser muchísimo mejor jugador de lo que fue. Por eso, porque él le gustaba salir, como a cualquier chaval joven, obviamente. O sea, tú, mm. quieras o no, siendo profesional, tienes que sacrificar cosas que, joder, siendo un chaval joven, que te quieres comer el mundo, No, tío, mira, te la gustaría hacer. fiesta. Qué personaje, tío. Sí, sí, no, que se ponía, vamos, le gustaba más la fiesta que a un tonto un lápiz, ¿sabes? Sí, sí, vamos, pues como a nosotros. Pero bueno. Ah, pero ¿para qué vamos a mentir? Y bueno, ya para terminar el programa, bueno, como hemos hablado de Mbappé, yo creo que bueno, hemos traído una invitada especial, ¿no? Sanabria, Mm. lo hemos traído y está aquí con nosotros el señor Florentino Pérez. Buenas Sí, tardes, señor presidente. No, mire usted, eh, buenas tardes. bueno, pues muy buenas tardes, señor Florentino Pérez. Quería hacerle yo unas preguntas, sobre todo, pues, No, viendo dígame usted, dígame cómo, usted. Usted se está extendiendo mucho, dígame usted. viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos últimamente y después de su entrevista ayer con Josep Pedrerol, todavía quiere Mbappé, o sea, todavía le quiere abrazar a Mbappé. Yo, mire usted,
Yo cuando este chico no se quiso venir a Madrid, yo dije, este tío es un normal. Y antes de que se filtren mis audios, yo lo digo, este tío es un normal. O sea, porque todo el mundo desde chiquitito soñaba con jugar en el Real Madrid. Todo el Es un mundo. tolili, ¿no? Como dice usted, es un tolili. Es un tolili. ¿Opina lo mismo de Mbappé que de Özil? ¿O de Özil sigue opinando lo mismo que opinaba Pues mire antaño? usted, yo sigo opinando lo mismo. La mujer que tenía Ozil se ha tirado medio cuerpo técnico del Milan y del Inter. Y ya está, mire usted. O sea, usted está muy equivocado. Yo sigo opinando lo mismo. Y yo también opino que usted desde chiquitito soñaba con No, jugar en el Real Madrid. no. Lo ha intentado muchas veces, señor Florentino Pérez, pero que no, que no, Florentino. Que no. Venga, va, basta becarios. Perdón. No, mío usted, perdón. Es Hostia, que me sale de repente. se- Me sale de repente así hostia, un poquito. se ha colado. Se ha colado, no, pero, Sí, sí. Josep, becarios. Sois unos becarios. ¿Qué dices? ¿Qué Ritmo. dices? Espera, Espera, que acabo espera. de coger cascos. Aquí había un niñato. Y Espera, espera. niñato me ha dicho, ¿pero qué haces tú? No puedes entrar a casa mía. Y digo, ¿qué dices tú, gilipollas? Ah, mamá, tú defa. Y entonces me he puesto cascos. Me presento, soy Hristo Stoikov. Yo gané Balón de Oro, ¿eh? Balón de Oro año 94. No puede ser que un búlgaro no pudiera sentarse en un en el palco de Wembley. Estoy coge. Así no, Bajamos tono. Venga, va. Va. Bajamos tono. Hablamos bien. Venga, va. Sigue, va. ¿Qué dices? Que sigas. Que no se puede con Ah. este ritmo. Venga, va, ritmo. Que siga. ¿Qué dices tú, Pedrerol? Tú eres del Madrid, dices que eres del Barça, tú del Madrid. Fijo. No, yo soy del Barça, no digas esas cosas. ¿Te quieres que cuente? ¿Yo te quieres que cuente historia de cómo vine a España? No. Yo te cuento. ritmo. Yo jugaba en Chesca de Sofía. Jugaba Chesca de Sofía ahí en Bulgaria. Yo era jugador, a mí me gustaba correr detrás del balón. Yo jugaba con balón. Entonces me hizo una falta un No puede lateral correr. que se llamaba Ivanov y me dijo, y el árbitro no pitó ni falta. ¿Sabes lo que hice? Fui al linier, le pegué una patada en el pecho y luego le pegué con banderín de córner. Ya está. Me Muchas echaron de gracias. Bulgaria y vine a jugar. Muchas gracias, señor Stoico. Placer hablar con Sí. usted. Coño, la madre que lo parió, tío, no se calla, el hijo puta del No, no, búlgaro, sí. coño. Se pone ahí y es que encima Pedro está aquí nervioso, está ya de los nervios diciendo... Su becarios, puta madre. Va, no hablemos así. Todo el rato, becarios, tío, becarios. ¿Qué dices, tío? Claro, de becarios. Pero bueno. Lo he dicho después de hacer un poquito eso normal, porque reírse un rato. Nos gusta mucho, lo sentimos, nos gusta Sí, mucho sí, y sí. oiréis a lo largo del programa, de los programas, oiréis... Traeremos gente. Iconos del traeremos más fútbol. gente. Sí, algún filósofo. Sí. Cosas así. Pero bueno, ya más adelante. Y bueno, ya lo he dicho al principio del programa. Nos podéis seguir tanto en Instagram, Twitter, TikTok, como en YouTube. Más adelante haremos podcast. Y bueno, espero que os hayáis entretenido escuchando esto un ratillo. Y que sepáis un poquito más de fútbol, cabrones. Y bueno, yo por mi parte decir que nos sigáis en todas nuestras redes sociales. Ya sabéis, Otra tenéis vez. TikTok. Otra vez, porque nunca... Y bueno, que os suscribáis al canal, que siempre va a venir bien. Y la verdad es que nos va a ayudar un montón. Así que, chicos, hasta la próxima. Nos vemos. Venga, un saludo, chicos.